Hola, muchas gracias por esta invitación a las quintas jornadas de medicina narrativa. Deseo proponerles hoy hablar de resiliencia clínica y cómo el mindfulness y la compasión pueden contribuir a desarrollarla. En primer punto, debemos hacer una situación panorámica respecto a cuál es el estado del estrés y de la traumatización en profesionales de la salud. Por supuesto que la pandemia está siendo una situación extrema, capaz de afectar en forma profunda la calidad de vida de los profesionales de la salud. El estrés crónico, que de una u otra forma no es exclusivo de la pandemia, también es algo que venía de una u otra forma afectando a todos los profesionales sanitarios. Y lo mismo que el burnout, como la máxima expresión del estrés crónico, que es cuando nos quemamos, cuando de una u otra forma nos fundimos y es lo que se denomina el síndrome de estrés laboral y cuyo alcance es creciente y de un alcance que ni siquiera podemos vislumbrar todavía. Y aquí hay algunos conceptos que es importante entender. El núcleo, el centro de todo esto tiene que ver con lo que denominamos trauma psicológico, es decir, la capacidad de afectarnos y que nuestra mente, nuestro cuerpo se vea afectado por una experiencia traumática. Y de aquí hay varias situaciones que pueden llegar a superponerse o a activar todo esto. Uno, el trastorno por estrés agudo. Luego, el trastorno por estrés postraumático. Y dos conceptos muy interesantes, muy propios de las atenciones sanitarias. El trauma vicario, que tiene que ver con que uno como profesional de la salud observa, es testigo de la experiencia traumática de un otro y uno queda de una otra forma también traumatizado por esa experiencia traumatizada de el paciente, la paciente o el quien hemos tenido contacto. Y el estrés ético, que es la situación en la cual yo sé aquello que puede hacer bien a la o el paciente que estoy atendiendo, pero ocurre una discordancia con las capacidades de la institución, del sistema, de la jefatura, para poder ejercer esa atención éticamente acorde para aquello que requiere el paciente. Entonces ocurre una discordancia entre lo que yo sé que es correcto para un paciente y aquello que yo le puedo entregar a esa persona. ¿Qué se ha entendido por resiliencia? Judith Rodin propone la definición de la capacidad de cualquier entidad, un individuo, una comunidad, una organización o un sistema natural para prepararse para las perturbaciones, para recuperarse de las conmociones y tensiones y para adaptarse y crecer a partir de una experiencia disruptiva. En ese sentido, y recogiendo todas estas ideas, vemos que mindfulness y compasión se encuentran dentro de las habilidades de una mente resiliente. Alguien que es resiliente suele tener habilidades de mindfulness y suele tener habilidades compasivas consigo mismo y con los demás. Y reuniendo todo esto, hemos querido proponer una idea de resiliencia clínica. Y la hemos entendido como la capacidad dinámica presente en personas que trabajan en salud, así como en equipos de trabajo e instituciones sanitarias, consistente en prepararse, adaptarse, recuperarse y crecer de forma éticamente coherente y técnicamente capaz frente a situaciones traumáticas, adversas, desafiantes, estresantes o de cambio, relacionadas con el ejercicio clínico. En ese sentido, vemos que la idea de resiliencia clínica cumple con los cuatro elementos básicos muy propios de la capacidad resiliente, que es la capacidad de prevenir, de enfrentar, de recuperarse y de crecer a partir de la adversidad. Pero además incorpora dos elementos que le son propios. Uno es la coherencia ética, que responde a la ética médica de no maleficencia, de beneficencia, de autonomía y de justicia, y que además la persona trata de hacerlo con la mayor capacidad técnica posible. ¿Ah? Es decir, ocupando todos los recursos, ¿verdad?, que éticamente yo soy capaz de disponer para poder ejercer mi trabajo clínico. En ese sentido, hemos tratado de entender que la relación entre compasión y mindfulness y la resiliencia es que de una u otra forma, estas dos primeras se encuentran en las raíces de la resiliencia y desde ella es posible imaginar muchas actitudes
que son capaces de transformar nuestra práctica clínica en resiliente. La capacidad de recordar, es decir, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, la capacidad de escucha profunda o de cuidarnos, o de no huir de la situación clínica que estamos experimentando mediante miles de mecanismos de defensa por lo cual lo hacemos, de aceptar la realidad tal cual está, de prestar atención en forma completa, de comprometernos con aquello que hacemos, la capacidad de actuar como con una mente de niño, de entender que nuestra situación no es la más importante, sino que entendernos como un equipo que estamos para alguien y de estar presente en el acto clínico de una forma completa. Como ven, y a modo de conclusiones, proponemos que los profesionales de la salud están altamente expuestos a la adversidad y al trauma. Y en ese sentido, el desafío de ser resilientes emerge como algo importante. Y en ese punto, la necesidad de desarrollar conceptos de resiliencia propio para las prácticas sanitarias y con fines de investigación, formación y práctica parece algo importante. En ese sentido, este concepto que proponemos requiere mayor estudio y experiencia para delimitar el concepto y para poder delimitar su aplicabilidad. Les agradezco mucho esta oportunidad y ojalá que estemos todos muy bien.